vamos a empezar a ver algunas otras características. Siempre partiendo de la función elemental, ¿sí? Vamos a ver desplazamientos verticales de esa función elemental, ¿sí? Por ejemplo, siempre partiendo del azul, que es la elemental, ¿cómo hago yo para elevar a esa parábola 2 unidades? ¿Qué significa eso? Que, como está marcado acá en negro, todos los infinitos puntos de la parábola suben 2 unidades. ¿Mm? ¿Cómo logro eso? Bien, eso lo logro agregando un 2, como está acá. ¿Ven? G de x va a ser x cuadrado más 2. La parábola tiene exactamente la misma forma, pero la desplazamos verticalmente, ¿sí? En otras palabras, le cambiamos la posición del vértice, o sea, le cambiamos también su ordenada al origen. ¿Mm? Vamos a ver después que este término que aparece independiente en la función cuadrática también se corresponde con la ordenada al origen. ¿Mm? Y si la queremos descender 3 unidades, lo mismo, pero en vez de sumar, resto. ¿Sí? Entonces, si sumo término independiente, la parábola se va a desplazar hacia arriba, y si resto, se va a desplazar hacia abajo. ¿Mm? Acá tenemos un cuadrito en donde podemos ver bien cada una de las características, cuáles son las que cambian, cuáles son las que no cambian. ¿Sí? Por ejemplo, la ordenada al origen va a cambiar. Sí, Sí. El vértice va a cambiar. sí. Sí. Costó, pero sí. Eh, El conjunto de imagen va a cambiar. sí, Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en el azul yo tenía la imagen va desde 0 a más infinito, ¿no es cierto? Y en la roja de dos. desde 2 a más infinito. Muy bien. Eh, ¿El eje de simetría cambia? No. No, porque no la desplacé horizontalmente, la desplacé hacia arriba o hacia abajo. ¿M? Intervalos de crecimiento, ¿va a cambiar? Buena pregunta, Dorothy. Intervalo de crecimiento. A ver, Sí, dicen que sí. Fíjense, en este caso, el azul, ¿cuál es el intervalo de crecimiento del azul? de cero más infinito. ¿Y de la roja? Cambia porque el intervalo es hasta el vértice, y si cambias el vértice, cambia el intervalo. Recuerden que siempre De el cero. dominio, ¿sí? ¿Dónde lo miramos? Perdón. Los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿dónde los miramos? En el dominio, no en la imagen. ¿Sí? Yo miro el dominio y miro cuándo la función crece o cuándo la función decrece. ¿Sí? Entonces, como bien decían, la función azul, en el caso izquierdo, estamos hablando, ¿sí? Acá, la función azul crece desde 0 a más infinito, mirando el dominio. ¿Sí? ¿Y cuándo crece la función roja? De cero más infinito también, ¿o no? Claro. ¿Sí? ¿Lo ven a eso, chicos? No cambia, porque la función sigue creciendo a partir de los mismos puntos del dominio hasta los mismos puntos del dominio. O en este caso hasta el más infinito. ¿Sí? ¿Se entiende? Miren, viene decreciendo la roja, decrece, 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 llega hasta el vértice, crece. Viene decreciendo la azul hasta el vértice y luego crece. O sea que se tomaría como cero el 2 en ese caso. Ok. ¿Cómo, Iván? ¿Podés repetir? El 2 lo tomamos como el cero.
como la base sería. No, porque no lo tomo como cero, porque yo lo que miro es el dominio. Fíjense que el dominio del el elemento dominio de la imagen 2 de la roja es exactamente el mismo que el dominio del elemento cero en el azul. ¿Sí? Porque son dos funciones diferentes. Es decir, yo el dominio no toqué acá. El dominio es exactamente el mismo y los intervalos también son los mismos porque no le cambié el signo a ni nada. Lo único que hice fue correr la parábola hacia arriba. A ver, veo que no, todavía no termina de quedar claro. Quiero que esto es importante que quede bien claro, ¿sí? Yo tengo, supónganse, esta parábola. Y supónganse que a esta parábola yo la corro. Es decir, de acá, ¿sí? La corro, supónganse, para acá. A ver si le puedo cambiar el color a esto. Sí, ahí está. Entonces, fíjense, vamos a ver la gris, vamos a llamarla la gris. La celeste vamos a llamarla F y la verde la vamos a llamar G. ¿Ok? Entonces, veamos los intervalos de decrecimiento de F. ¿Sí? F viene, si siempre miramos de izquierda a derecha, sabemos que en las dos funciones el dominio son todos los reales, ¿sí? Porque son dos parábolas, o sea que el dominio de las dos son todos los reales. Entonces, veamos, desde menos infinito, ¿sí? Yo vengo desde por acá, me voy acercando. La parábola viene decreciendo hasta su vértice, ¿están de acuerdo? Vamos a poner acá X vértice de F, ¿sí? Entonces, en F, la función decrece, decrecimiento de F, desde menos infinito hasta X del vértice de F, ¿sí? Y crece desde X del X vértice de F hasta más infinito, o sea, después de acá crece indefinidamente. Recuerden que las parábolas son infinitas, esta parábola sigue hasta el más infinito, ¿ok? Bien, y ahora por alguna razón yo la parábola la corrí hacia la derecha, ¿sí? No sé qué hice, después lo vamos a ver, pero la corrí hacia la derecha, ¿sí? Entonces, ahí sí me cambia, me está cambiando los intervalos de crecimiento, porque ahora yo tengo acá, es la misma parábola, tiene la misma forma, de hecho la copié y la pegué, pero tengo otra posición del vértice. El dominio es el mismo, porque son todos los reales, ¿sí? Pero ¿qué pasa ahora? La función viene decreciendo, pasa a x b del vértice, porque viene desde el menos infinito, lo pasa hasta que llega a una nueva posición del vértice que la llamamos x, esto perdón, sería xb de g, donde acá ya esto es g, ¿ok? Entonces la función g decrece, ¿sí? Desde menos infinito hasta xb vértice de g, y va a crecer cuando supere el vértice, ya crece, ¿ok? ¿Sí? Hasta más infinito. Pero si yo de repente me invento otra función, esta, vamos a pintarla de otro color, naranja, no me dio bola,
naranja, ahí está, ¿sí? Y la corro, supóngase estaba ahí, y la corro solamente verticalmente hacia abajo. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Los intervalos de decrecimiento cambiaron? No. La parábola, vamos a llamarla la H, ¿sí? Decrece y crece de la misma manera que la F, ¿sí? No cambia. No cambiaría tampoco si la corro para arriba. Si la cambio ahora horizontalmente, sí, cambia. Pero los intervalos de crecimiento no van a cambiar si la corro verticalmente. Y en la ecuación, ¿qué cambiaría ahí? Porque, por ejemplo, si le agregábamos un más 2 eh, era la ordenada al origen, entonces se desplazaba hacia arriba o hacia abajo. Y ahí sería ponerle un menos 5. Sí, yo lo que cambio es esta cantidad. ¿Quién preguntó? Santiago. Santi, mirá. Yo estoy acá, ¿no? Poner este punto. Lo corrías abajo. ¿Cuántas unidades? Lo que vos quieras. Ponerle 5. Sí, ponerle 5. Y este, lo mismo. Fíjense, ahora voy a agarrar esta distancia y fíjense en todos los puntos de la parábola. ¿Ves que se respeta? Sí. Siempre le bajo 5. Entonces, para eso le resto 5 a la función. Yo puedo decir, acá mira Santi, puedo decir que h es igual a f menos 5. Ok. Tenga la forma que tenga f, ni siquiera sé cómo es, no me importa, pero yo ahí le resté 5. Y si lo pongo para arriba, le sumo, ¿sí? Pero lo que yo quería La que vean, diferencia y la diferencia entre F y G sería, ahora lo tendría que vamos a ver. poner. Esa, Ok. esa es un poquito más compleja, ahora la vamos a ver. Pero yo quería que visualicen que los conjuntos de crecimiento y de decrecimiento, cuando yo corro una parábola verticalmente, no cambian, ¿sí? Pone a h donde quieras, olvídate del 5 y pone h donde quieras, arriba o abajo, ¿sí? No importa dónde lo pongas, siempre que la corras verticalmente, porque los intervalos de crecimiento y de decrecimiento no van a cambiar, ¿sí? Perfecto. ¿Qué pasa con las raíces? ¿Cambiarán o no cambiarán? Sí, Lo pueden ver bien clarito en el caso, en este caso, ¿no? En el caso de la derecha, ¿sí? Acá, fíjense, la azul sabemos que tiene raíz doble en x igual a 0. Pero ahora, como yo cambié su vértice, lo puse más abajo, fíjense que ahora tengo, acá tendría una raíz, acá tendría otra, yo tengo dos raíces reales. Y si la corremos para arriba, vamos a tener raíces imaginarias en el caso izquierdo, porque ni siquiera corta el eje x. Entonces las raíces sí cambian. ¿Qué pasa con el conjunto de positividad y de negatividad? ¿Cambiará o no cambiará? Eso lo pueden ver. sí, cambia. Cambia, ¿no? Lo pueden ver más claro en este ejemplo, en el derecho. Fíjense, antes siempre era positiva la función. Bueno, salvo en el 0, ¿no? Que el 0 no tiene signo, pero siempre estaba por encima del eje x. Luego, ya por ejemplo acá más o menos desde menos 1,8 más o menos hasta 1,8, la función es negativa. Pasó a estar por debajo de la x, o sea que todos esos puntos tienen imagen negativa. Bien, perfecto. ¿Se entendió hasta acá entonces? Digamos la conclusión o el resumen, ¿sí?
desplazamiento vertical, deja invariantes el eje de simetría, la abscisa del vértice, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y modifica las raíces, la ordenada al origen y todo lo que estuvimos viendo recién.